Imagina que te despiertas una mañana y ves un titular que dice que Tesla acaba de revelar la batería que cambiará para siempre la industria del automóvil. Una batería de estado sólido. La tecnología que, según cientos de vídeos en YouTube, finalmente resuelve todos los problemas del litio-ion. Carga en minutos. Dura toda la vida del coche. Cuesta una fracción de lo que cuesta hoy. Suena perfecto. Suena revolucionario. Y suena exactamente como el tipo de historia que se vuelve viral en cuestión de horas. Pero aquí está el problema. Esa historia, tal como circula por internet, no es del todo cierta. Y lo que realmente pasó entre enero y mayo de 2026 es, en realidad, más interesante, más matizado y mucho más revelador sobre cómo funciona de verdad esta industria. Porque lo que Tesla confirmó no fue una batería de estado sólido, fue otra cosa. Algo más técnico, menos espectacular en apariencia, pero con consecuencias reales sobre el precio de los coches eléctricos que vas a poder comprar en los próximos años. Y lo más curioso de todo es que el propio Elon Musk tuvo que salir públicamente a corregir la exageración que se estaba formando alrededor de su propio anuncio. Eso por sí solo ya debería hacerte preguntar qué está pasando realmente. Así que vamos a desmontar esta historia pieza por pieza. ¿Qué confirmó Tesla exactamente? ¿Por qué tanta gente lo confundió con estado sólido? ¿Qué significa esto para el precio de un Model 3 o un Model Y? ¿Y dónde está realmente la carrera de las baterías de estado sólido? Porque esa carrera sí existe, solo que no la está corriendo quien tú piensas. Para entender por qué este anuncio generó tanto ruido, primero hay que entender el problema que la industria lleva años intentando resolver. Las baterías de litio-ion convencionales, las que usa prácticamente cualquier coche eléctrico en circulación hoy, dependen de un proceso de fabricación que se llama proceso húmedo. Esto significa que los materiales activos del electrodo se mezclan con disolventes líquidos, muchos de ellos tóxicos, formando una especie de pasta. Esa pasta se aplica sobre láminas de metal y después se introduce en hornos industriales gigantescos, algunos de cientos de metros de largo, donde se evapora el disolvente a base de calor. Es un proceso que funciona, que lleva más de 3 décadas perfeccionándose, pero que es lento, consume enormes cantidades de energía y requiere instalaciones costosísimas para gestionar los disolventes de forma segura. Durante años la industria ha soñado con eliminar ese paso intermedio. Si pudieras fabricar electrodo directamente en formato seco, sin disolventes, sin hornos gigantes, sin esa complejidad añadida, el ahorro en tiempo, energía y coste de fábrica sería enorme. El problema es que hacerlo funcionar a escala industrial, con millones de celdas por semana y sin sacrificar calidad, ha sido uno de los desafíos de ingeniería más persistentes del sector. Tesla lo prometió por primera vez en 2020, durante su evento Battery Day, como parte de la visión detrás de su celda 4680, y durante años, ese objetivo simplemente no llegaba. Lo que pasó en enero de 2026 fue, en ese contexto, significativo. Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre y del año fiscal completo de 2025, Tesla confirmó que había logrado aplicar el proceso de electrodo seco no solo al ánodo de su celda 4680, algo que ya hacía desde antes, sino también al cátodo. Esa es la parte que llevaba años sin resolverse. El cátodo, el lado positivo de la celda, es el componente más caro de toda la batería, representando más de 1/3 del coste total de fabricación de una celda. Conseguir aplicarlo en seco, sin disolventes, sin hornos, era considerado durante mucho tiempo el verdadero santo grial del programa 4680. Bonnie Eggleston, vicepresidenta de baterías 4680 en Tesla, lo confirmó directamente, afirmando que ambos electrodos ya utilizan el proceso seco de la compañía. No es una filtración, no es un rumor de analistas, es una confirmación corporativa directa, hecha en el contexto formal de una actualización trimestral ante inversores. ¿Cómo lo consiguieron? Aquí es donde la ingeniería se vuelve genuinamente interesante. El problema técnico principal era que el polvo de cátodo seco resultaba demasiado frágil y abrasivo para aplicarse sobre lámina metálica a alta velocidad sin la ayuda de disolventes líquidos. Una patente publicada por Tesla a inicios de 2026 reveló cómo su equipo de ingeniería resolvió ese obstáculo. La solución fue un sistema compuesto de aglutinantes que combina PTFE, el mismo material del teflón, con polímeros de mayor estabilidad como el PVDF. Cuando esta mezcla se procesa mediante un molino de chorro de alta cizalla, el aglutinante compuesto se fragmenta formando una estructura microscópica que recuerda a una telaraña. Esa estructura es la clave de todo.
Funciona enlazando mecánicamente las partículas activas del electrodo entre sí sin necesidad de ningún disolvente, produciendo una película flexible y autosuficiente que se puede manipular y aplicar como si fuera una lámina sólida en lugar de una pasta líquida. Es, en esencia, un truco de física de materiales que permite tratar un polvo extremadamente delicado como si fuera un tejido resistente. Y aquí llega el momento que probablemente provocó la mayor parte de la confusión que circula ahora mismo en Internet. Cuando la noticia del avance se difundió, varios medios especializados en Tesla empezaron a calcular el impacto potencial en costes, y algunos titulares afirmaron que esta tecnología podría reducir los costes de producción de baterías a la mitad. Es un titular tentador, fácil de compartir, y exactamente el tipo de cifra que hace que un vídeo se vuelva viral. El problema es que no era exacto, y el propio Elon Musk respondió directamente en redes sociales para corregirlo, afirmando con sus propias palabras que no reduciría los costes de las baterías a la mitad, pero que sí reduciría de forma significativa el coste de producción del cátodo específicamente. Fíjate en el matiz, no estaba hablando del coste total de la batería. Estaba hablando del coste de fabricar uno solo de sus componentes, el cátodo, que aunque es el más caro, no es el único factor que determina el precio final de una celda completa. Ese tipo de corrección pública, viniendo directamente del director ejecutivo de la compañía, es poco habitual, y dice mucho sobre el nivel de exageración que se había acumulado alrededor de la noticia original. Ahora bien, aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si esto no es una batería de estado sólido, ¿por qué tanta gente lo presenta como si lo fuera? La respuesta tiene que ver con un malentendido técnico que lleva años circulando y que merece la pena aclarar de una vez por todas, porque es genuinamente confuso si no trabajas en el sector. Una batería de estado sólido es aquella en la que el electrolito, el material que permite que los iones de litio se muevan entre los dos electrodos durante la carga y la descarga, es un sólido, normalmente una cerámica avanzada o un polímero especializado, en lugar de un líquido. Eso es completamente distinto de lo que se llama electrodo seco, que se refiere únicamente al método de fabricación del electrodo, es decir, cómo se construye físicamente la lámina de material activo, sin que esto tenga relación directa con qué tipo de electrolito utiliza la celda terminada. Las celdas 4680 de Tesla, incluso con su cátodo y su ánodo fabricados mediante proceso seco, siguen utilizando electrolito líquido para transportar los iones de litio durante el funcionamiento normal de la batería. Siguen siendo, en su química fundamental, baterías de litio-ion convencionales. Lo que ha cambiado es exclusivamente el método de fabricación de los electrodos, no la arquitectura interna de la celda. Es una distinción que algunos análisis del sector remarcan explícitamente. El proceso de electrodo seco no debe confundirse con el electrolito seco que define a las baterías de estado sólido, aunque se reconoce que dominar el proceso seco es, en cierto sentido, un paso de aprendizaje hacia ese tipo de tecnología en el futuro. ¿De dónde viene entonces la asociación entre Tesla y el estado sólido, que lleva circulando años? La pista más citada es la adquisición de Maxwell Technologies en 2019, una compañía que ya fabricaba pequeñas baterías de estado sólido y que poseía precisamente esta tecnología de electrodo seco. Desde entonces, Tesla ha utilizado esa tecnología base para mejorar sus baterías de litio-ion convencionales, que es exactamente lo que acabamos de describir. Pero el hecho de que la tecnología de origen tenga relación con investigaciones sobre estado sólido no significa que el producto final, la celda 4680 actual, sea una batería de estado sólido. Hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial de Tesla sobre el desarrollo de un producto de estado sólido para vehículos. Algunos análisis del sector sugieren que es probable que la compañía esté investigando esa dirección a largo plazo, dado que cuenta con el capital, la capacidad de fabricación y la integración vertical necesarias para intentarlo. Pero esto sigue siendo especulación razonada, no un hecho confirmado. La pregunta de si Tesla algún día lanzará una batería de estado sólido sigue abierta, y probablemente seguirá abierta durante bastante tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos para alguien que simplemente quiere saber si los coches eléctricos van a bajar de precio? Aquí es donde conviene ser realista sin caer en el pesimismo, porque el avance, aunque mucho más modesto que lo que sugieren los titulares más sensacionalistas, sigue siendo genuinamente relevante. El proceso de electrodo seco, según estimaciones de instituciones como el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, puede reducir el coste de fabricación entre un 19 y un 22% en comparación con el proceso húmedo tradicional, lo que se traduce en aproximadamente entre un 2 y un 3% de reducción sobre el precio total del paquete de baterías.
No es una cifra que cambie las reglas del juego de la noche a la mañana, pero es un ahorro acumulativo real, sostenido a lo largo de millones de celdas producidas cada semana. Y esto se suma a un dato que ya venía consolidándose desde finales de 2024. Las celdas 4680 fabricadas internamente por Tesla en su gigafábrica de Texas ya se habían convertido en su opción más barata por kilovatio hora, superando incluso a proveedores externos consolidados como Panasonic y LG Energy Solution. Con el cátodo seco ahora sumado a la ecuación, varios análisis del sector estiman que esta ventaja de costes podría ampliarse alrededor de un 30% adicional sobre la base ya conseguida. La producción ya no es un proyecto piloto aislado. Para enero de 2026, Tesla había retomado la fabricación de paquetes de baterías para el Model Y, utilizando celdas 4680 producidas internamente, en parte como estrategia para reducir su dependencia de proveedores externos. Esto no es un anuncio de laboratorio, es una línea de producción funcionando, en un contexto donde el director financiero de la compañía, Vaibhav Taneja, ha llegado a describir las baterías como la principal restricción global del negocio de Tesla en este momento. Y aquí conviene hacer una pausa para poner las cosas en perspectiva, porque la historia de la industria automotriz está llena de anuncios que sonaban revolucionarios en su momento y que con el tiempo resultaron ser simplemente un paso más, en un proceso de mejora continua, mucho más largo y mucho menos espectacular. Eso no significa que no importen, significa que hay que entenderlos en su escala real. Una reducción del 2 o 3% en el coste total del paquete de baterías, sostenida trimestre tras trimestre, año tras año, junto con mejoras paralelas en la química de las celdas, en la integración estructural del paquete y en la cadena de suministro de materias primas, es exactamente el tipo de avance incremental que, acumulado durante varios años, sí puede desplazar de forma significativa el precio de un coche eléctrico, pero no ocurre con un solo anuncio. Ocurre con docenas de anuncios como este, uno detrás de otro, durante un periodo prolongado de tiempo. Mientras toda esta conversación se desarrollaba alrededor de Tesla, la verdadera carrera de las baterías de estado sólido seguía avanzando en otra parte, con menos ruido mediático, pero con avances mucho más concretos en la dirección de la tecnología que realmente promete revolucionar el sector. BYD, el fabricante chino que en los últimos años ha disputado a Tesla el liderazgo mundial en ventas de vehículos eléctricos, confirmó a inicios de febrero de 2026, a través de información obtenida de su departamento de relaciones con inversores, que espera comenzar la producción en lotes limitados de baterías de estado sólido en 2027. La compañía está apostando por electrolitos sólidos basados en sulfuro, un material que promete mayor conductividad, mayor seguridad y una densidad energética considerablemente superior a la del litio-ion líquido convencional. Según declaraciones de Sung Hwa-Yun, director de tecnología de la división de baterías de BYD, los electrolitos de sulfuro son más duraderos y más estables que las baterías líquidas tradicionales y permiten cargas más rápidas. El plan de la compañía contempla pasar de esa producción limitada en 2027 a una escala de fabricación mucho mayor alrededor de 2030, un calendario que, según analistas del sector, está alineado con lo que la mayoría de las grandes compañías del mundo se han propuesto para esta misma tecnología. Y no es solo BYD. Toyota lleva investigando baterías de estado sólido desde 2008 y apunta también a una producción piloto en un horizonte similar, con escala completa hacia el final de la década. CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, lleva más de una década invirtiendo en esta tecnología y planea su propia producción piloto en 2027. Geely ha revelado que está desarrollando simultáneamente 3 rutas tecnológicas distintas, basadas en polímeros, en sulfuros y en compuestos de haluros, además de una tecnología propia de autorreparación de dendritas de litio in situ, con el objetivo de tener 1000 vehículos de demostración circulando en 2027 y una densidad energética por celda superior a los 500 vatios hora por kilogramo hacia el final de la década. Chery ha anunciado planes paralelos para iniciar pruebas de demostración en vehículos también en 2027. Incluso una compañía menos conocida en Occidente, Prologium, con sede en Taiwán, afirma llevar más de una década fabricando baterías de estado sólido a escala comercial, habiendo entregado más de 2 millones de celdas desde 2013 y asegura ser, hasta la fecha, la única compañía capaz de mostrar públicamente una línea de producción de estado sólido funcionando a escala industrial real, un dato que conviene tomar con cautela hasta que terceros independientes lo confirmen de forma más amplia, pero que da una idea de lo competido que se ha vuelto este terreno fuera del radar habitual de las noticias en Occidente.
Lo interesante de mirar todos estos calendarios juntos es que prácticamente todos convergen en la misma franja temporal, producción piloto o en lotes limitados alrededor de 2027, escalado hacia producción masiva entre 2028 y 2030. Esto no es casualidad, refleja el hecho de que los obstáculos técnicos que separan un prototipo de laboratorio de una línea de fabricación real, problemas como la formación de microfisuras en la interfase entre el electrolito sólido y los electrodos durante los ciclos repetidos de carga y descarga, o el crecimiento de dendritas metálicas que pueden perforar el electrolito y provocar cortocircuitos internos, son problemas de física e ingeniería de materiales que afectan a todos los fabricantes por igual, independientemente de cuántos recursos financieros tengan disponibles. No es un problema que se resuelve con más dinero. Es un problema que se resuelve con tiempo, con miles de ciclos de prueba y con ajustes microscópicos en la composición química de los materiales. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta que probablemente te trajo hasta este vídeo. ¿Quién va ganando realmente esta carrera? Y la respuesta honesta es que depende completamente de qué aspecto concreto estés midiendo. Si hablamos de optimizar al máximo la química del litio-ion convencional, reduciendo costes de fabricación a través de procesos como el electrodo seco, Tesla acaba de demostrar un avance genuino y medible, aunque mucho más modesto que el titular viral que probablemente te llevó a hacer clic en este vídeo. Si hablamos de quién está más avanzado en el desarrollo real de baterías de estado sólido, con electrolito sólido propiamente dicho, la delantera la llevan actualmente los fabricantes chinos, con BYD, CATL, Geely y Chery moviéndose de forma coordinada hacia calendarios de 2027, además de Toyota desde Japón, con una trayectoria de investigación que se remonta a casi 2 décadas atrás. Si hablamos de infraestructura de carga y experiencia de usuario en el día a día, Tesla mantiene una ventaja considerable gracias a su red de supercharger, que sigue siendo uno de los ecosistemas de carga más fiables de Norteamérica. Y si hablamos de integración vertical, es decir, de qué compañía controla más eslabones de su propia cadena de suministro, desde la minería del litio hasta el ensamblaje final del vehículo, tanto Tesla como BYD están construyendo posiciones formidables, aunque por caminos distintos. Tesla ha levantado en los últimos años una refinería de litio en Texas, una planta de fabricación de cátodos, una línea de celdas 4680 y una fábrica de celdas de fosfato de hierro y litio, todo operando o en fase de ramp-up simultáneamente, en un esfuerzo por reducir su dependencia de proveedores externos y de cadenas de suministro internacionales. BYD, por su parte, controla literalmente cada eslabón desde la minería hasta el vehículo terminado, una integración que le permite, según analistas del sector, moverse de un avance de laboratorio a producción real con mayor velocidad que compañías que dependen de proveedores externos de baterías. Lo que esto demuestra, en última instancia, no es que Tesla haya fracasado en su promesa, ni que BYD o los fabricantes chinos hayan ganado definitivamente la carrera. Lo que demuestra es algo mucho más útil para entender hacia dónde va realmente esta industria. El progreso en baterías no llega como un solo anuncio milagroso que cambia las reglas del juego de la noche a la mañana. Llega como una acumulación de mejoras incrementales, repartidas entre docenas de compañías, compitiendo en paralelo por caminos tecnológicos distintos, algunas apostando por perfeccionar la química que ya conocemos, otras apostando por saltar directamente a una arquitectura completamente nueva. Y mientras todo esto ocurre, los titulares más sensacionalistas seguirán apareciendo, prometiendo revoluciones instantáneas que en realidad son pasos genuinamente importantes, pero pasos dentro de una carrera que lleva más de una década en marcha y que probablemente continuará durante varios años más antes de que veamos un ganador claro. Si es que llega a verlo, lo que sí parece cada vez más probable es que, hacia 2027, vamos a tener la primera oleada real de vehículos con baterías de estado sólido genuinas circulando en carreteras, en lotes limitados, fabricadas no por la compañía que domina los titulares en redes sociales, sino por quien lleve más años resolviendo en silencio los problemas de física que realmente determinan si una tecnología prometedora se queda para siempre en el laboratorio o termina, finalmente, dentro de un coche que puedes comprar. Y aquí es donde conviene detenerse un momento más, porque hay una dimensión de esta historia que rara vez se menciona en los vídeos que cubren este tema, y que probablemente determina más el futuro de los precios de los coches eléctricos que cualquier patente de cátodo seco. Esa dimensión es la cadena de suministro de materias primas. Una celda de batería, sea de litio-ion convencional o de estado sólido, no es solo un diseño de ingeniería.
Es, antes que nada, un conjunto de materiales físicos que hay que extraer, refinar y procesar, y esa parte de la ecuación pesa tanto o más que cualquier avance en el método de fabricación del electrodo. Tesla lo sabe perfectamente, y por eso una parte considerable de su estrategia en los últimos años no ha girado únicamente alrededor del diseño de la celda, sino alrededor de quién controla el litio antes de que llegue siquiera a la fábrica. La refinería de litio que la compañía construyó en Robstown, Texas, cerca de Corpus Christi, es un ejemplo perfecto de esto. Es la primera instalación de su tipo en Norteamérica capaz de convertir espodumeno, un mineral de litio, directamente en hidróxido de litio utilizable en baterías, mediante un proceso libre de ácido que evita pasos intermedios que normalmente se realizan en China. La planta entró en funcionamiento a inicios de 2026, después de pasar de ser un terreno vacío a una instalación operativa en menos de 3 años, algo inusualmente rápido para infraestructura industrial de este tipo. El objetivo es alcanzar una capacidad de refinado de 30 gigavatios hora al año. ¿Por qué importa esto tanto como el cátodo seco o quizás incluso más? Porque el precio final de una batería no depende solo de cuánto cuesta fabricar electrodo, depende también de cuánto cuesta extraer y refinar la materia prima que va dentro de ese electrodo, y de cuántos intermediarios y fronteras tiene que cruzar esa materia prima antes de llegar a la fábrica. Y aquí es donde aparece un factor que rara vez se discute en los vídeos sensacionalistas sobre baterías, pero que probablemente importa más que cualquier avance técnico aislado: la geopolítica del comercio de baterías. Según datos de Bloomberg NEF citados en análisis recientes del sector, el precio promedio de un paquete de baterías en Norteamérica es actualmente alrededor de un 44% más alto que en China. Esa diferencia no se explica principalmente por tecnología. Se explica por aranceles, por barreras comerciales y por el hecho de que buena parte de la cadena de suministro de materiales para baterías, desde el procesamiento de litio hasta la fabricación de componentes intermedios, sigue concentrada en territorio chino. Esto significa que toda la apuesta de Tesla por construir una cadena de suministro vertical en territorio estadounidense, desde la refinería de litio hasta la fábrica de cátodos y la línea de celdas, es en el fondo una apuesta sobre dos cuestiones que van mucho más allá de la ingeniería de baterías. La primera es que las barreras comerciales actuales entre Estados Unidos y China se mantengan o incluso se refuercen durante los próximos años. La segunda es que la demanda de vehículos eléctricos y de almacenamiento energético siga creciendo lo suficiente como para justificar el coste fijo de mantener toda esa infraestructura funcionando a plena capacidad. Si cualquiera de esas dos condiciones cambia, ya sea porque se relajan los aranceles o porque la demanda se enfría, esa integración vertical que hoy parece una ventaja competitiva podría convertirse rápidamente en una carga financiera considerable. De hecho, el propio contexto de 2025 ya mostró señales de esa tensión. Las entregas globales de Tesla cayeron a 1,636 millones de vehículos ese año, una cifra inferior a la del año anterior, mientras la compañía discontinuaba el Model Sur y el Model Décima, y el Cybertruck, el vehículo principal que utiliza las celdas 4680, se vendía por debajo de su capacidad de producción instalada. Es decir, Tesla está construyendo una de las cadenas de suministro de baterías más completas de Occidente justo en un momento en el que su propio volumen de ventas de vehículos atraviesa cierta incertidumbre. Eso no invalida la estrategia, pero sí añade una capa de riesgo que conviene tener presente antes de asumir que cualquier avance técnico se traduce automáticamente en dominio de mercado. Ahora, pongamos esto en el contexto más amplio de lo que significa para ti, como comprador potencial de un vehículo eléctrico en los próximos años. Es tentador pensar en términos binarios: o el precio de las baterías baja drásticamente y los coches eléctricos se vuelven masivamente accesibles, o no pasa nada y todo sigue igual. Pero la realidad observable en 2026 sugiere un escenario intermedio, mucho menos dramático pero también mucho más probable. Las celdas 4680 fabricadas internamente por Tesla ya eran, a finales de 2024, su opción más económica por kilovatio hora. El cátodo seco añade ahora una capa adicional de ahorro, que análisis del sector sitúan en torno a un 30% adicional sobre esa base de coste ya conseguida, aunque conviene recordar que esa cifra se refiere específicamente al avance en el cátodo, no al coste total de la celda completa una vez sumados todos sus componentes. Las primeras variantes de celdas con esta tecnología empezaron a dirigirse hacia el Model Y a inicios de 2026, y Tesla tiene previsto lanzar hasta 4 variantes distintas de estas celdas con proceso completamente seco, pensadas para distintos propósitos: una optimizada para el futuro robotaxi y el Cybercab, otra de mayor energía para SUVs y el Cybertruck, y 2 variantes adicionales de muy alto rendimiento incorporando ánodos de silicio carbono, pensadas para modelos como el Roadster.
Esto sugiere que el avance, aunque incremental, no es un experimento aislado de laboratorio, sino una hoja de ruta de producto bastante deliberada, con aplicaciones específicas planificadas para cada segmento del catálogo de la compañía. ¿Significa esto que vas a ver un Model 3 a $25,000 en los próximos 12 meses, como sugería el guión original que circulaba en redes? Probablemente no, al menos no únicamente como consecuencia de este avance concreto. Lo que sí es razonable esperar es una combinación de varios factores actuando en conjunto durante los próximos 2 o 3 años, mejoras incrementales sucesivas en el coste de fabricación de las celdas, una cadena de suministro de litio cada vez más verticalizada y por tanto menos expuesta a fluctuaciones de precio en mercados internacionales, y una competencia cada vez más intensa proveniente de fabricantes chinos que ya operan con estructuras de coste considerablemente más bajas. Esa combinación, sostenida en el tiempo, sí es el tipo de presión que históricamente ha terminado empujando los precios de los vehículos eléctricos hacia abajo, aunque rara vez de la forma abrupta y espectacular que sugieren los titulares más virales. Y aquí vale la pena traer de nuevo a la conversación algo que ya mencionamos brevemente, la dimensión laboral de toda esta transición. Las fábricas que producen celdas mediante proceso seco no funcionan igual que las fábricas tradicionales de litio-ion húmedo. No necesitan los mismos hornos industriales gigantescos, no necesitan la misma infraestructura de gestión de disolventes tóxicos, y por tanto tampoco necesitan exactamente el mismo tipo de mano de obra especializada. Esto representa, por un lado, una oportunidad real para ingenieros de materiales, especialistas en procesamiento de polvos y técnicos de alta precisión, perfiles que hasta hace pocos años eran relativamente escasos en el sector automotriz, pero que se han vuelto cada vez más demandados a medida que estas tecnologías escalan. Por otro lado, representa también un desafío considerable para trabajadores formados específicamente en los procesos húmedos tradicionales, quienes podrían necesitar reentrenarse en métodos de producción bastante distintos a los que llevan aplicando durante años. Esta transición silenciosa en el tipo de habilidades requeridas dentro de la industria de manufactura de baterías es, en cierto sentido, tan significativa a largo plazo como cualquier avance puramente técnico, simplemente porque afecta directamente a las comunidades y a las economías locales que dependen de estas fábricas para generar empleo. Conviene también detenerse un momento en lo que representa, desde una perspectiva puramente histórica, el hecho de que este avance haya tardado tanto en llegar. Tesla prometió el proceso de electrodo seco completo, tanto para ánodo como para cátodo. Desde su presentación de Battery Day en 2020, han pasado más de 5 años entre esa promesa inicial y su confirmación real en la actualización de resultados de enero de 2026. Durante ese periodo, el programa atravesó fases de ramp-up más lentas de lo esperado, problemas de manufactura que obligaron a replantear diseños completos, como ocurrió con el paquete estructural de baterías que originalmente iba a usarse en el Model E y que tuvo que abandonarse por no funcionar como se esperaba, quedando reservado únicamente para el Cybertruck, que de hecho es una de las razones por las que ese vehículo en particular carga de forma menos eficiente que el resto del catálogo de la compañía. Esta cronología es importante porque pone en perspectiva algo que cualquier persona que sigue de cerca la industria de baterías termina aprendiendo tarde o temprano: el tiempo que transcurre entre un anuncio ambicioso y su materialización real en una línea de producción, funcionando a gran escala, casi siempre se mide en años, no en meses, y casi nunca el camino es lineal. Hay retrocesos, hay rediseños, hay productos que se abandonan a mitad de camino. Por eso, cuando alguien presenta cualquier avance tecnológico en baterías como algo que va a transformarlo todo el año que viene, lo más prudente es tratar esa afirmación con un escepticismo razonable, no porque la tecnología no sea real, sino porque la historia reciente de este sector específico demuestra, una y otra vez, que la distancia entre la promesa y la producción masiva suele ser mucho más larga de lo que cualquier comunicado de prensa sugiere. Esto nos lleva, finalmente, a una reflexión que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con la pregunta más amplia: ¿hacia dónde va realmente esta industria en los próximos años? Lo que parece cada vez más claro, observando el conjunto completo de movimientos, tanto los de Tesla con su optimización incesante del litio-ion convencional, como los de BYD, KTL, Toyota, Geely y Chery avanzando en paralelo hacia el estado sólido, es que no vamos a presenciar un único momento de ruptura, donde una sola compañía resuelva el problema de las baterías de una vez por todas y deje atrás a todos sus competidores. Vamos a presenciar más bien una convergencia gradual de múltiples caminos tecnológicos, cada uno resolviendo distintos aspectos del mismo problema general, con distintos fabricantes liderando distintas dimensiones de la competencia simultáneamente. Unos liderarán en coste de fabricación, otros liderarán en densidad energética, otros liderarán en velocidad de carga.
Y es muy probable que durante varios años todavía ningún fabricante consiga liderar en absolutamente todas esas dimensiones a la vez, lo que significa que la pregunta de quién está ganando la carrera de las baterías seguirá siendo, durante bastante tiempo, una pregunta sin una respuesta única y definitiva, sino una respuesta que cambia dependiendo de qué aspecto concreto decidas mirar. Lo que sí parece razonablemente seguro, observando tanto el calendario de Tesla con sus nuevas variantes de celdas planificadas para 2026 y años siguientes, como el calendario coordinado de los fabricantes chinos apuntando hacia 2027 para sus primeras producciones piloto de estado sólido, es que los próximos 2 o 3 años van a estar marcados por una sucesión constante de anuncios, algunos genuinamente significativos, otros simplemente versiones reempaquetadas de avances que ya conocíamos, y la habilidad para distinguir entre unos y otros se va a volver una herramienta cada vez más valiosa para cualquiera que quiera entender hacia dónde va realmente esta industria, en lugar de simplemente reaccionar al titular más llamativo del día. Y si hay una sola lección que se puede extraer de todo lo que ha pasado entre enero y mayo de este año alrededor de Tesla y su cátodo seco, es precisamente esa. La diferencia entre un avance de ingeniería genuino, confirmado en una llamada de resultados ante inversores, sostenido por una patente real y una línea de producción funcionando, y un titular diseñado para generar clics, no siempre es obvia a primera vista, pero casi siempre se puede encontrar si uno está dispuesto a leer un poco más allá del primer párrafo.